como fundamento el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35. Yo le pido que si usted tiene donde anotar, anote. Tome nota de lo que estamos hablando. ¿Sabe que cuando uno anota le está dando importancia a lo que estamos haciendo? Cuando uno va a la escuela o al liceo o a la universidad, nosotros vamos despejados de todo y vamos, bueno, nos sentamos y listo. Yo creo que tenemos que llevar un lápiz y un cuaderno, porque como dice nuestra pastora en Venezuela, más vale la pálida tinta que la mente más brillante. A veces nuestra mente nos juega malas pasadas y no recordamos porque somos seres humanos, pero ahí apelamos entonces a la escritura, a lo que hemos plasmado en medio del tiempo que hemos sido enseñados. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, el versículo principal es el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 25, y tiene por título esta enseñanza: reconociéndole. Vamos a leer la palabra de Dios primeramente, y antes de ello quiero que usted me acompañe en oración para presentarle este tiempo al Señor y que nosotros podamos ser edificados de tal manera que no solamente oigamos la palabra, sino que podamos dar fruto por ella. Amén. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permite venir aquí, en este domingo, Señor, donde glorificamos, bendecimos, exaltamos y anhelamos tu presencia cada día de nuestras vidas, Señor. Nosotros reconocemos en esta hora que este servicio, Señor, es para ti, Señor, donde tú eres el principal, donde tú eres el que nos has enviado a congregarnos y a no dejar de hacerlo como muchos tienen por costumbre. Nosotros venimos a rendir nuestro corazón de tal manera que tu palabra, Señor, sea viva en nosotros, Señor. No solamente que entre por un oído y salga por otro. No, Señor, no queremos eso. Queremos que la palabra que tú hables a nuestro corazón en este día cree un fundamento en nuestro corazón y se escriba como roca firme en él, y que podamos vivir por ella, Padre Santo. Ayúdanos a dar fruto como esa tierra que da fruto al 100, al 70 y al 30, Padre Santo. Queremos ser de eso, Señor, esforzados y valientes, prestos para la buena obra, Señor. Padre Santo, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, y yo te pido que pongas carbones encendidos en mis labios, Señor, y que yo pueda ser usado por ti de tal manera que me apegue, Padre Santo, totalmente al texto bíblico que tú nos has enviado, Señor, en este día, para poder compartirlo con mis hermanos en tu gloria, para tu gloria, en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Brinden un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Bueno, vamos en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Voy a leerlo todo rápidamente porque es muy extenso, pero quiero que usted luego, cuando vayamos tocando los puntos principales, usted pueda ir involucrándose en medio de la lectura bíblica. Amén. ¿Cuántos me acompañan? Amén. Amén. Gloria a Dios. De camino a Emaús, gloria a Dios. Aquel mismo día, dos de ellos. ¿Cuántos dicen ahí? 1, 3, 2, gloria a Dios. 2 de ellos se dirigían a Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían, y Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Quién se acercó cuando ellos iban camino a Emaús? Gloria a Dios. Se acercó el mismo Señor Jesucristo, pero ellos no lo reconocieron. Y esto es algo importante. Es un punto fundamental sobre el cual vamos a estar hablando. Ellos no conocieron que era Jesús que estaba caminando junto a ellos. Y quiero hacer una acotación antes de seguir leyendo. Estos dos que iban no eran lejanos a Jesús, porque si vemos unos versículos anteriores, en el capítulo 24 de este libro de Lucas, se habla de la resurrección de Jesucristo, donde estos dos estaban involucrados. Pero estos dos, bueno, iban camino a Emaús, se iban a reunir con los otros 11. Pero no conocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó el Señor Jesús. Se detuvieron ellos cabizbajos, o sea, estaban abatidos estos hombres. Y uno de ellos, llamado Cleofas, ¿cómo se llamaba? Cleofas. Gloria a Dios. Le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? O sea, oye, tú estás más perdido que todos nosotros, porque veníamos de Jerusalén y Jesucristo fue crucificado y tú no te has enterado, eres el único que no sabe de lo que pasó. Lo de Jesús de Nazaret le hacen énfasis ellos. Era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenados a muerte, condenado a muerte. Ellos le estaban dando, Jesús mismo le estaba dando una explicación basándose en el Antiguo Testamento de por qué había pasado ello. Y en el contexto le estaba explicando. Sube un poco más. Está bien así. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, así Así está bien, primero estaba muy fuerte. Ya. Gracias, hermano. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. ¿Quiénes lo entregaron? Los jefes y los sacerdotes. Acompáñenme en el versículo bíblico, mi hermano, no se distraigan. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que en Él sería aquel que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron ellas al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Lo hallaron o no lo hallaron? No lo hallaron. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y encontraron realmente tal como habían dicho estas mujeres, pero no lo vieron a Él. ¡Qué torpes son ustedes! Interrumpen en la conversación y en la explicación que estaban dando de todo hombre camino a Emaús. ¿Quién interrumpe la conversación? Jesucristo, el que estaba al lado, el que se une a ellos con la finalidad de explicarle qué había sucedido. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y aquí viene la parte bonita, escuche bien, mi hermano, preste atención. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de que entrara en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés, el artilugio que les dije, Jesucristo apelando al Antiguo Testamento para explicarle a los hombres por qué había sucedido todo esto. Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó que se refería a Él en todas las escrituras. ¿En solo algunas? En todas. Y al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús como que iba más lejos, pero ellos insistieron y le dijeron, maestro, quédate. Perdón, no le dijeron maestro, le dijeron, quédate con nosotros. Todavía no lo habían reconocido. Que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces, después de todo esto, fue que se le abrieron los ojos a estos hombres. Yo no sé si usted se asemeja a esto, que muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero nuestros oídos han escuchado al Señor, pero nuestros ojos no lo han visto, mi hermano. Perdón, Jonathan, ¿y los ojos eran espirituales o los ojos naturales? ¿Eran los ojos naturales? No, espiritualmente, porque ellos se revelaron y ellos vieron a alguien. Ellos vieron a alguien a su lado, pero no sabían que era Jesucristo que estaba caminando con ellos. Exacto, pero ellos estaban viendo con los ojos naturales, y por supuesto que con los naturales también tenemos que ver lo espiritual, es lo que yo veo allí, pues. Sí, no, es un contexto donde abarca muchas cosas, pero ellos tenían ceguera espiritual primeramente. Claro. Sus ojos estaban viendo a alguien que iba caminando con ellos al camino, pero fíjense ustedes que lo que me llama a mí la atención no es que eran cualquiera persona, no es que eran alguien que no habían conocido nunca a Cristo Jesús. Eran personas que habían vivido, cenado, enseñado, visto milagros, señales y prodigios por parte de Jesús, y aún así no lo conocían. Habían vivido con él 3 años de ministerio, pero aún así, cuando él hablaba, no conocían quién era el que le estaba hablando. Y eso a mí, yo no sé si a usted le hace mucho ruido, ¿no? Porque en el contexto específico, él no le está hablando a cualquier persona, le estaba hablando a parte de su congregación. ¿Qué me dice eso a mí, mi hermano de la fe? Que algunos de la congregación de Cristo Jesús lo han oído, pero no lo han visto. Amén, guayayay. Pero nunca es tarde, Él es bueno. Él nos presenta y se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y es tan bueno que el día de hoy nos permitió venir acá un domingo para escuchar y entender, ¿realmente lo estoy escuchando o realmente lo conozco? ¿De oídas o mis ojos lo han visto? Amén.
Y les dijeron ellos, bueno, ya estamos para los últimos dos versículos, se decían el uno al otro. Ellos, por lo menos me encontré yo a la hermana Norma y le decía a mi hermana Norma, no ardía mi corazón en cuanto este hombre estaba hablándonos a nosotros. Realmente nos habló por las escrituras. Y al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, y allí se encontraron con los 11. Nosotros dentro del ministerio de Jesús vimos que Él hizo muchos milagros, señales y prodigios. Vemos que Él fue a muchas aldeas, libertando, sanando, trayendo restauración, trayendo sanidad, trayendo su reino aquí a la tierra. Pero no todos ellos eran íntimos. ¿Quién entiende eso? Estaban 11, los apóstoles que Él había elegido. Y estos hombres no eran de esos dos, de los apóstoles. Sin embargo, eran muy cercanos al círculo íntimo. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿con quién se iban a reunir ellos? Con los 11. Y no cualquiera iba a reunirse con los 11. No cualquiera iba a ir andando 11 kilómetros para reunirse con los 11 apóstoles de Cristo Jesús. O sea, estamos hablando de gente muy cercana al ministerio de Cristo aquí en la tierra. El Señor ha resucitado, le dijeron ellos cuando se encontraron a los 11. Y se les ha aparecido a Simón. Y los dos por su parte contaron. O sea, ellos estaban contando un relato. Mira, se le apareció a Simón. Es verdad, escrito eso. Y ellos contaron, bueno, nosotros también veníamos por el camino y reconocimos a Jesús solo cuando partió el pan. Solo en ese momento ellos recordaron y reconocieron a Cristo como el Señor de su vida. Como hemos leído en el pasaje anterior, este suceso ocurre luego de la resurrección. Y es importante, notorio, nada es casual en la palabra. Toda la palabra, por eso es útil, toda, porque nos involucra en el suceso y en el contexto que Jesús quiere hablarnos a nosotros hoy en día. Este es un suceso que ocurrió hace más de 2000 años, pero que nos enseña a nosotros el día de hoy de una manera totalmente vigente. Ocurre luego de la resurrección de Jesús, y en el contexto son dos discípulos de Jesús los que se encuentran en el camino a una ciudad llamada Emaús. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Emaús. ¿A cuánto quedaba de aquí? De Jerusalén a Emaús, ¿cuánto había? 11 kilómetros. 11 kilómetros. Y no es importante la cantidad de kilómetros, de verdad, lo pongo para que preste atención. No es importante la cantidad de kilómetros. Lo importante es el contexto en que le habla Jesús a estos dos hombres que van camino a Emaús. Los dos discípulos de Jesús se encuentran en el camino a la ciudad de Emaús, mostrando algo de decepción. Porque ellos, cuando leemos los versículos bíblicos, vemos que ellos se encontraban decepcionado de lo que había ocurrido. Si nosotros empezamos a formular parte de lo que vemos en el contexto, realmente ellos tenían unas expectativas equivocadas. Porque alguien que se decepciona de otro es porque tiene una expectativa falsa, ¿sí o no? Sí, era otra cosa. Ellos anhelaban otra cosa, ellos esperaban que Jesús fuera distinto a lo que Jesús fue. Eso es decepción. Y yo no sé a quién le hablo el día de hoy, pero a veces cuando nuestras oraciones no son contestadas como nosotros queremos, nosotros decimos, wow, yo no creo que haya sido el Señor entonces, o el Señor no quería aquello para mí. Decepción igual. A veces cuando oramos por algo y se da otra cosa, cuestionamos incluso muchas veces, ¿por qué ocurre eso si yo te pedí, Señor, de tal manera? Pero hay algo otra vez nuevamente que traigo a acotación. ¿Quién es la constante en la oración? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, porque su voluntad es agradable y porque su voluntad es perfecta. Gloria a Dios. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Es perfecta. Y es perfecta, nos guste o no nos guste. Esa es la parte bonita del relato de Cristo. Y ellos tenían unas expectativas falsas, porque fíjense ustedes, nosotros cuando vemos el contexto de los evangelios, ellos esperaban un guerrero que los libertara del oprobio que le causaba Roma a Israel. Pero ¿cómo ellos esperaban que los libertara? Cortando rabo y oreja a todo el mundo. Y Jesucristo no era así. Él vino a traer paz a la tierra y demostrarnos a nosotros que muchas veces claudicar ante la ofensa, o muchas veces no siempre claudicar ante la ofensa, es más grande que pagar con tu propia fuerza. ¿Sí o no? Ese es el Cristo que yo conozco.
que aun cuando tú no has ofendido a otro, le pides perdón para que la persona restaure su corazón. Ese es el Cristo que yo conozco. Yo no sé si usted conoce ese Cristo, mi hermano. Bueno, no lo decimos con seguridad. Yo estoy preocupado, de verdad. Gloria a Dios, que no me preocupe, mi hermano, de verdad. ¿Por qué? Porque si no, entonces no conocemos a Cristo. Estamos como camino a Emaús, perdidos a los 11 kilómetros. Lo vemos y no lo conocemos, no sabemos quién es. Yo no sé si usted sabe, debería saberlo, pero que el Señor Jesucristo vino a libertarnos de tal manera que nuestros ojos antes no lo habían visto, pero ahora lo conocemos. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Y eso nos implica un privilegio, pero también nos brinda una gran responsabilidad. Somos privilegiados, pero somos también responsables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, aceptamos su gobierno sobre nuestras vidas. ¿O no es así? Amén. Gloria a Dios, amén. Amén en lo bueno y amén en lo no tan bueno, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, amén. Con todo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Estos dos hombres debían recorrer una distancia de 7 millas, pero esto es lo menos que importa en este relato bíblico. Todo lo que ocupa su mente en esos momentos que ellos iban caminando era Jesús. Ellos iban pensando en Jesús, lo que ocurrió, lo que no pasó, cuáles eran mis expectativas y cuáles no se cumplieron. Él les había dado esperanza, pero es que Cristo fue claro. A veces nosotros los tardos para oír somos nosotros. Porque ¿saben qué? Muchas veces yo veo en el pueblo de Dios que dice: oye, yo no sé por qué paso por tantas pruebas, pero Cristo dice: en el mundo encontrarán rosas. No, aflicción. Pero yo vencí al mundo. ¿Quién lo venció? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién lo vence? Cristo Jesús. Cuando tú entiendes en el contexto de por qué Cristo es claro en su palabra, es para que tú no te hagas falsas expectativas de Él. Porque podríamos achacarle todo lo bueno a Él y todo lo malo. A que a Él no le ocurrió algo bueno, sino darnos malo a nosotros. Y a veces lo hacemos. Me vino algo malo. Ay Dios, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué tenemos que cuestionar lo que Dios designa como bueno o malo? ¿Quiénes no somos nosotros para fijar estándares? Yo soy difícil para fijar estándares, de verdad, mi hermano. Y por eso Cristo Jesús dice que cada uno de nosotros nos estimemos como superiores a sí mismo. ¿Verdad que lo dice la palabra? Porque nosotros en nuestros estándares, ¿cómo? ¿Lo dije mal, María? No afirmaste, pero es que no nos estimamos. Exacto, que no nos estimemos más superiores que el otro, ¿no? Sino que nos consideremos. Exacto, gracias, María. Porque a veces nosotros tenemos el estima tan alto que pensamos que no lo sabemos todo más uno. Yo pensaba que era un truco. A ver si te estábamos Ah, un trabalema, ¿no? Bueno, pero estás atenta, mi hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es bueno esto. Gracias, porque eso me da entendimiento de que estás prestando la atención a la enseñanza. Gloria a Dios. Fíjense ustedes, ellos pensaban que Cristo iba a redimir a Israel. Pero ya muerto, como ellos venían camino de Emaús, ellos se preguntaban ahora cómo se puede llevar a cabo todo esto si nosotros no hemos visto nada todavía. Falsas expectativas. Es más, yo voy un pasito más allá. Ellos no tenían falsas expectativas. Ellos no sabían ni siquiera quién era Cristo, 100% hombre y 100% Dios, que vino a la tierra para libertarlos de la condenación eterna que nos era contraria desde el huerto del Edén. Ellos no lo entendían. Por eso es que les digo, lo oían de oídos. Venían todos los domingos, se sentaban en la iglesia y ya cumplí con mis 2 horas. Yo no soy Cristo, pero vengo a predicar el mensaje de Cristo. Jamás seré Cristo. Soy pastoreo de la iglesia, pero predico a Cristo con la finalidad de que tú te asemejes cada día más a Cristo, de que conozcas a Cristo, de que tengas una relación con Cristo, de que realmente vivas una vida que le agrade ¿a quién? A Cristo. No podemos venir con falsas expectativas entonces, porque las falsas expectativas que generan decepciones. Pero el problema, digamos, no es la persona que genera la falsa expectativa, sino aquel que se las hace. Porque Cristo fue claro. Él sabía lo que venía, lo que no lo entendían eran ellos. Y Él se los había dicho porque Él fue claro.
Yo no he venido a libertarlo con esa clase de pensamiento que tienen ustedes de guerra, de matar a Julio César, al otro, y darle de baja a Poncio Pilato, y Pedro, cáele a palo a aquel, porque a la gente le gusta eso, actuar con la fuerza. Por eso, mis hermanos, es que en la justicia del hombre no obra Dios. Porque nuestra justicia es así. Tú me hiciste y voy por ti. ¿No o no? Es así, ¿o no, Marco? Es así, voy por ti. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ojo por ojo y diente por diente es la ley de Jesús. Y Él no. Él vino a abolir todo eso y dijo, el que te pague, el que te haga mal, págale con bien. Si te pegan una mejilla, dale la otra para que te pegue. Pero a nosotros nos dan una mejilla y uno quiere buscar un bate para regresarse. ¿Sí o no? ¿Verdad? Claro que lo agarre por ahí de cuidado, lo voy a reventar. No, y ni siquiera a veces físicamente, sino haciendo algo, diciendo algo. Exacto, entonces tú pretendes que Dios te bendiga e ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, hay que orar hasta por nuestros enemigos, Él lo dice. Amén. Pero ellos no lo entendían en ese momento y muchos de nosotros no lo entendemos todavía hasta hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ellos se preguntaban en medio de todo esto, ¿para qué se robaron el cuerpo de Jesús? O sea, no entendemos, era demasiado para este par de hombres comprender. Imagínense ustedes, no sabían que Jesucristo ni siquiera iba a resucitar. O sea, estuvieron 3 años viéndolo, de a veces escuchándolo, pero es que no habían entendido ni desde el día 1 hasta el día de la resurrección a que Jesucristo había venido a la tierra. Porque se preguntaban por un cuerpo cuando Él dijo, no se preocupen por mí, que donde yo voy, van a querer ir con ustedes y les voy a preparar algo, morada, para que ustedes estén conmigo. Amén. Siempre hubo dudas en ellos, ¿sabes? No, y hay dudas en nosotros a veces, mi hermano, no en ellos, en Exacto, nosotros pero también, en esa historia. Y esa historia nos refleja a nosotros un espejo para que nosotros nos veamos. A veces hay duda, a veces no creemos, mi hermano. A veces le tenemos miedo hasta la muerte. ¿Quién no? Le tenemos miedo. Estamos tan aferrados al mundo que queremos todo lo que hay en el mundo y no nos damos cuenta que estamos todos despreciando todo lo que nos tiene Él preparado allá. No hemos entendido. No lo hemos entendido. De oídas te he oído, Señor, pero mis ojos aún no te han visto. Es así. Nos aferramos a las cosas temporales, que es una añadidura y que nunca formó parte de una bendición global como es estar en la eternidad con Él. Que para la cual nosotros fuimos diseñados. Ellos iban caminando y de repente un extraño se les aparece en el camino. Señor, que ese extraño se me aparezca a mí siempre. ¿O quién no quiere que ese extraño se le aparezca en el camino? Y este extraño no era cualquier extraño. El extraño quiso averiguar el motivo de su tristeza. Y es el corazón de un pastor. Quería ayudarles. Del buen pastor. Los hombres le contestaron al extraño: ¿acaso no lo sabes? ¿Qué cosa le responde Jesús? En serio, sin duda habrán oído que crucificaron a Jesús. Él era nuestra esperanza de redimir a Israel. Hemos perdido toda nuestra esperanza. Qué tremendo, ¿no? Fue necesario entonces que el extraño le dijera a estos hombres: ¿dónde ha quedado su fe? ¿No saben que era necesario que Jesús muriera? Luego el extraño le presentó un estudio de la Biblia, que es lo que yo le digo que usted centre la atención. Él le presentó un estudio de la Biblia en cuanto al contexto bíblico entre Génesis, Éxodo, los Salmos e Isaías. Y le mostró que por qué el Mesías debía de morir. Entre más les enseñaba sobre la Escritura, más ardía sus corazones con el poder del Evangelio. Amén a la palabra de Dios. Cada vez que la palabra se predica, no hay algo en ti que dice, está marcando algo en mí. A veces me choca, pero Señor, lo necesito. Necesito que me hable, necesito que me cambie, necesito que me muestre, Señor. Aunque no me guste, Señor, yo necesito ser de tal manera que sea como tu palabra. Y ellos sentían ese arder en su corazón, que querían más, dime más, porque nada más te había oído
de tu palabra, pero mis ojos nunca te lograron comprender ni apreciar la grandeza que tenías tú. Entre más les enseñaba, más ardían sus corazones. Y entre más ardían sus corazones con el poder del Evangelio, más comprendía que Jesús tuvo que morir para redimirlo de sus pecados. Jesús había muerto por ellos dos también. Imagínense en el momento que estos hombres se dieron cuenta que el extraño era Jesús mismo. Luego de estar por el camino 11 kilómetros con Jesús mismo. Si yo anhelo un segundo que me diga algo. Imagínense 11 kilómetros caminar y que te esté en primera persona narrando por qué ocurrió todo aquello. Yo creo que eso es algo especial, ¿verdad? Y algo que todos nosotros, como discípulos de Él, amamos y anhelamos cada día de nuestra vida. Y buena parte de eso, por eso nos dejó esta palabra viva y eficaz, para que nosotros seamos consolados de tal manera que cuando esta palabra nosotros la leamos, arda en nuestros corazones. Amén. Ellos decían, bueno, imagínense el impacto de lo que Jesús le había enseñado a través de las Escrituras. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Iglesia, hay tanto que aprendamos de la vida y el relato de estos dos hombres. Porque estos dos hombres aquí, obviamente tristes, caminando hacia Maús, y en la palabra original ellos se describían como tristes y enojados. No solamente estaban decepcionados, sino también estaban airados por todo lo que había pasado. ¿Pero con quién? Con Cristo. Ellos seguían a Cristo mientras estaba en la tierra, pero cuando partió según su expectativa no se cumplió. Primero, no era el rey que los iba a libertar, y segundo, estaban enojados porque no había sido a su manera. ¿Qué los tenía así? Escuchen las propias palabras de ellos. Es bueno que nuevamente recapitulemos en lo que venimos hablando. Estamos hablando del título de la enseñanza, reconociéndoles. Es importante entender que ellos con sus propias palabras dijeron: teníamos la esperanza de que Jesús habría de redimir a Israel. ¿Escuchan ustedes dentro de este contexto los rastros de egoísmo en sus palabras? Porque ellos podían haber dicho: oye, me decepcioné, o con otras palabras, pensé que lo veríamos hoy, porque entendieron la resurrección, pensé que iba a estar con nosotros hoy, pero no, ellos se fueron al contexto de decir: yo pensé que lo iba a hacer de otra forma. Decepción, rabia, molestia, incomodidad ante lo que había ocurrido. Estos dos hombres estaban tristes porque Jesús había muerto, pero estaban más tristes aún porque sus enseñanzas habían sido rotas, sus esperanzas habían sido rotas. Solo le había quedado la pregunta: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y qué sigue ahora? ¿Ahora dónde vamos nosotros? Y cada que hacían la pregunta recibían la misma respuesta desagradable, porque ellos preguntaban a los que estaban a su alrededor y les decían: Jesús está muerto. Igualaban su esperanza. El problema de estos hombres es que ellos tenían la esperanza equivocada en Jesús, la expectativa, una esperanza equivocada. No habían entendido que Jesús mismo venía para redimir el pecado del hombre, el cual le era contrario, de tal manera que habíamos sido separados de la gloria de Dios. Ellos no lo entendían. Ellos pensaban que él iba a venir con un gobierno imperativo que iba a destruir, derribar, matar, y que se acababa Roma y nosotros salimos adelante con piedra, candela y bueno, y palo, porque en ese tiempo no había la de Facebook, Marco, la escopeta aquella, no había eso. En ese tiempo no había eso, pero bueno, ellos querían acabar con Roma con sangre, querían ver sangre, pues. Su justicia quería que se impusiera porque ellos habían sido maltratados de tal manera que ellos querían ver que aquel pague por lo que yo hice, por lo que me hizo a mí. Que Él pague de tal manera que sufra y yo lo vea, y que Cristo haga justicia por nosotros. Pero la justicia de Dios nunca ha sido así. La justicia de Dios, ¿saben qué, mis hermanos de la fe? Equipara tanto a los romanos con nosotros. Es justo, porque ellos pecan en algunas cosas, pero nosotros también. ¿O no es así? ¿O todos somos santos? Gloria a Dios, aleluya. Nos vamos como Enoc, en carros de fuego, ¿verdad que sí? Nos desaparecemos y nos vamos con el Señor y nadie sabe. Porque así tenemos ese concepto muchas veces nosotros. Ungido, prosperado y en victoria, de aquí para el cielo.
pero nuestros ojos nunca han visto a Jesús todavía. Y yo creo que el concepto fundamental de Jesús lo basamos en el amor. Siempre ha sido el amor. Y el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo. ¿Quién me acompaña más? El amor Es sufrido, es todo benigno, lo soporta. todo lo soporta, todo lo puede, todo lo sufre, no se envanece, Todo lo espera. todo lo espera. No Nosotros busca- somos así. Todo lo esperamos, mi hermano. Todo lo sufrimos. Cuando mi hermano sufre, yo sufro. Cuando mi hermana está pasando por una adversidad, yo sufro con ella. Cuando mi hermano tiene una necesidad, yo me preocupo por ayudarle. O cuando no estoy de acuerdo con algo, lo soporto. Exactamente, también. Es válido para todo. Yo amo de verdad a mi prójimo. Eso se engloba en eso. Porque si yo te amo, jamás quiero que te vaya mal a ti. En ningún área de tu vida, en ningún aspecto. Porque te amo de tal manera que dice Jesús en su palabra, que si me tocara morir a mí, yo pudiera dar mi lugar para ti. Ese es el amor de Dios, el que todo lo sufre, que lo mostró él mismo en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí, mi hermano Leandro? Es así, pero cuando amamos realmente, porque a veces nosotros incluso queremos modificar cómo debemos amar. Estamos como estos dos chicos que iban camino a Maús. Ellos estaban buenos, con sus esperanzas rotas, y querían que Jesús hiciera lo que ellos querían que hiciera. Entonces a veces nosotros tratamos de acoplar la voluntad de Dios a la nuestra, y que se haga la nuestra, pero a veces decimos, no Señor, que se haga la tuya, pero es que queremos en el corazón que se haga la nuestra. Yo quiero aquello, pero si tú me das lo otro, no Señor, pero yo quiero aquello, acuérdate. Entonces la oración trata de amoldar tu voluntad a la de Dios, de tal manera que un Dios todopoderoso, infinito, sempiterno, que no lo creó nadie, que nos creó a nosotros, haga lo que nosotros queremos. El Dios que nosotros creamos. Por favor, eso tiene una palabra, fatuidad. Nosotros nunca vamos a poder doblegar la voluntad de Dios. ¿Saben qué pasa? Que cuando tú piensas esto, tú eres el que te sales de la voluntad buscando tu voluntad, y Dios siempre sigue con su voluntad para tu vida, pero tú te vas de tal manera como esas cabritas que van saltando de un lado para otro, y tiene que venir el buen pastor, ¡pum!, a partirte la patica y a montarte aquí. Hijo mío, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo conozco el camino que tú debes seguir. Venme, sígueme, que yo soy el pastor, ve lo que yo hago y te voy a guiar por el camino. Es así como suceden las cosas. Y literalmente de pronto no te partirá una pata, pero las circunstancias las mandan, mi hermano. ¿O no es así? Las situaciones las vivimos, y no estoy asustando a nadie con esto, es la verdad, es el evangelio, es así. Dios muchas veces no, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros muchas veces creemos que lo mejor es lo que nos gusta a nosotros, nuestro parecer, nuestra necesidad, lo que yo quiero. Mi hermano, Dios les bendiga. Gracias. Yo quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Alguna vez hemos caminado como estos dos hombres camino a Maús? ¿Verdad que sí hemos caminado así? Desesperanzados, con un cauchito despichado. Con el Señor al lado. Y con el Señor al lado. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar realmente, mis hermanos. Realmente queremos seguir a Jesús, porque muchas veces somos ligeros de decir, sí, Señor, envíame a mí. Pero realmente tú eres capaz de soportar todo lo que Jesús te ha dejado para que vivas en el camino. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Amén. Mire, mi hermano, yo creo que el camino en el Evangelio, y bueno, me lo ha demostrado la palabra, no trata de cuánto tú sabes, sino de cuánto tú obedeces, mi hermano. ¿Cuánto tú vives? Cuánto tú vives para ti, palabra. cuánto vives la palabra en ti. No trata solamente de que me sé los 66 libros de la Biblia para adelante y para atrás. Mire, yo conozco gente, yo creo que muchos conocemos gente que exacto, bueno, ese es el ejemplo más gráfico que podríamos tener. El diablo se sabe más la palabra que tú y yo, porque la cita. A Jesús mismo se la dijo en su cara, se la citó. ¿O no es así?
Pero la obediencia desarticula las artimañas del enemigo. Porque él entiende que tú no vives para Satanás, sino que vives para Cristo. Amén. Vives para Cristo. Y eso desarticula todo eso, toda artimaña de Satanás. Ellos tenían la esperanza de que Jesús ascendiera al poder como un guerrero poderoso, derrotara ese imperio y que regresara a Israel a su día de gloria en las Guanábanas. Lo pusiera bien, fino, chévere, que Israel ahora comanda todo, porque tenemos al poderoso guerrero, porque ni siquiera lo describían como Señor y Rey. No, el guerrero que va a destruir todo y nos va a dar a nosotros el trono otra vez, porque somos Israel. Mas como esto era una expectativa falsa, era de esperarse que en esos seguidores fueran defraudados. Como toda esperanza no fundamentada en conocer a Jesucristo realmente. Yo puedo venir aquí todos los domingos y te digo, sígueme a mí, sígueme a mí. Si yo también soy una oveja, mi hermano, que también estoy siendo enseñado por el Señor, el pastor, el apóstol, el que te diga que no es una oveja, entonces no forma parte del redil del Señor. Porque yo también soy informado, mi hermano querido. Puedo tener un poco más de responsabilidad en sumergirme más en la palabra, en presentarte un mensaje, pero así como Cristo trata contigo, trata conmigo. Por eso yo nunca te puedo conducir a que me sigas a mí. Yo te puedo dar un consejo, pero que te acerque ¿a quién? A Cristo. Tú me puedes pedir un consejo a mí, mira hermano, estoy fallando en esto, pero ¿de dónde yo voy a tomar el consejo? ¿De quién? De Cristo y su palabra. Porque hasta yo necesito ir a la palabra. Eso es importante entenderlo, mi hermano. Que todo mensaje fundamentado te tiene que dirigir a Cristo Jesús. Como les decía, hemos caminado alguna vez como estos hombres con que nos narra el libro de Lucas, Camino de Emaús, haciéndonos preguntas difíciles, sin recibir respuestas satisfactorias. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿cuánto tiempo? Señor, ¿cuánto falta? Señor, yo no creo. Señor, ¿por qué tantas circunstancias estoy viviendo? ¿Nos pasa eso o no nos pasa eso? ¿O nos preguntamos eso o no nos preguntamos eso? Si alguna vez lo hemos hecho, Jesús no se anda con rodeo con nosotros, mis hermanos. ¿Y saben cómo nos llama a nosotros? Como los llamó a ellos. Insensatos. Igual que aquellos dos varones. Insensatos, escuche bien, significa que no tenemos sentido, que no tenemos cordura. No sabemos a dónde vamos. No tenemos sentido a lo que hemos creído. Eso es insensatez. No tenemos cordura para entender el mensaje que se nos predicó de tal manera que nosotros podamos vivirlo. No. Pensamos que el domingo, como lo dije en la reunión de líderes, es como un domingo tropical. Bueno, venimos a la playa, chévere, todos estamos aquí. Hola María, ¿cómo estás? Chévere. Leandro y tal. Bueno, sí, vamos a parar de Lucas hoy y nos vamos allá afuera a la calle a vivir. Yo creo que desde el día que nosotros dijimos, muero para el mundo y vivo para Cristo, las cosas viejas quedaron. Pasaron. Y son hechas nuevas aquellas que son por el Señor, ¿verdad? Amén. O sea, desde ese día, no desde ahorita, no desde una prédica, no desde un momento, sino una vida constante de integridad, de sumisión y de una completa vocación a lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. En el caso de aquellos hombres debían haberlo sabido, debían haber leído y comprendido mejor su Biblia. Imagínense ustedes, tenían a la Biblia ahí, el verbo hecho carne, y no sabían qué estaban haciendo ellos. Estaban más perdidos que, bueno, Marco, disculpa, que Marco aquel de la buscando a su mamá. Por eso le pedí disculpas, porque no es él. No te vayas a herir. La mamá de Marco. Está perdiendo la mamá, pero De la mamá de Marco o Marco buscando a la mamá. Bueno, Marco ni la madre. exactamente. En el caso de aquellos hombres debían haberlo sabido, debían haber leído y comprendido mejor su Biblia. Ellos debían haber creído lo que las Escrituras les decían, igual que nosotros. Qué rápido, mis hermanos, nosotros perdemos nuestras esperanzas y aún esas expectativas falsas y dejamos que dominen la verdadera razón por la cual Jesús vino al mundo, a morir por nuestros pecados. Amén.
Es importante entender, mis hermanos, que pronto nos olvidamos de lo que realmente es la vida en esta tierra. La vida terrenal se trata de llegar al cielo. O estamos en el cielo ya y nadie me ha dicho nada. Porque a veces vivimos así, queremos vivir anclados aquí, en la tierra. Yo quiero, yo necesito, yo quiero, Señor, yo quiero más. Pero no más de ti, más del mundo. ¿O no es así? Sí. Más cosas, más posesiones. Quiero vivir, Señor, quiero viajar, quiero andar, quiero tener. Y no digo que eso sea malo, nunca voy a decir que eso sea malo, pero eso es una añadidura. El objetivo fijo de nosotros es el supremo llamamiento que tenemos. Estamos en lo temporal. Oído, iglesia de Cristo, esto es temporal y esto también pasará. El cielo y la tierra pasará, pero ¿qué permanecerá? Su palabra. Gloria a Dios. A veces tenemos esas expectativas tan falsas que si las cosas no nos salen muy bien, entonces ya no voy al servicio al domingo a la iglesia, porque si fui y no dio resultado, no voy a ir más porque nunca me dio resultado. Pero eso nos lo ha prometido el Señor. ¿Qué nos ha prometido? Él ni siquiera lo ha sugerido. Nos ha dicho María, Omaira, Yuruani, Norma, Grisel, Santiago, mi hermana Lérida, Marco, mi hermana Astrid. No dejen de congregarse. Él no te está haciendo una sugerencia, Leandro. Consíguete un trabajo, mi hermano, que los domingos trata de hacerlo para ti, porque no vas a conseguir más nada. Él no te dice eso. Él te dice, no dejes de congregarte, porque muchos tienen esa costumbre, que ponen primero lo de ellos y de último a mí. Es así. Y a veces no nos gusta la franqueza, pero hay que hablarlo claro, mi hermano. Queremos todo de Dios, pero sin Dios. Sin la milla mano. Exactamente. Y es algo que yo creo que tiene muchos años en el Evangelio viéndose. Y a veces también se ha creado desde el púlpito una falsa expectativa que Dios te va a dar todo. Dios no te va a dar todo. Ya te dio todo, su vida, su hijo en la cruz del Calvario, para que tú tuvieses la vida eterna. Bríndale un fuerte aplauso, esa es la redención eterna. Ya nos dio todo. Lo más apreciado que había en su corazón, lo que más él amaba, lo entregó por nosotros. Ya nos lo dio todo. Lo demás, un vasito de agua, un cafecito, un carrito, es por gracia, es una añadidura. No lo merecemos, pero Él en su amor se place en darnos. El interés de él es salvar. Amén. Porque yo no leo en la palabra aquí que dice, tendrás millones de posesiones, te lo prometo. Tendrás 20 carros, te lo aseguro. Será salvo tú y tu casa. Amén. Amén. No de generaciones. Amén. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros nos gustan, son las añadiduras, lo bonito que es todo, porque estamos mundanizados. Es una verdad, es un término que nos echa ruido, ay, si es religioso. No, el mundo mundano, el mundo tergiversado, el mundo que llama lo bueno malo, malo bueno, ¿no es así? Sí, así es. Mira, en estos días nosotros corregimos a Sara. Bueno, Sara se le perdió un bote en el autobús. Yo lo llevaba a la escuela. Entonces le dije a Sara, porque ella apenas se baja del autobús, me dice, papá, tienes 4 euros para que me los dé para comprarme una muñeca. Y le digo, bueno, no, Sara, no tengo dinero ahorita para comprarte esa muñeca. Todos los días vamos a estar comprando cosas del chino. Ah, no, imagínate tú. Vamos a caminar. Papá, se me perdió la botella. Le dije, bueno, por estar pendiente de la muñequita, se te perdió la botella. Yo le di un pellizcón. Es mi hija. No la azoté. Pero le di un pellizcón, en verdad, me molestó, porque la molestia que me da no es que ella me pida algo, sino que olvide otra cosa por estar pendiente de aquello. Y le dije, tú vas a la escuela a jugar. Eso fue la parte detonante. Tú a la escuela no vas a jugar, hija querida, tú vas a aprender. Y allá lo que necesitamos es lápiz, cuaderno y crayón. Y ya se te compró, vamos para allá. Bueno, le di un pellizcón. Bueno, ella llegó a la escuela molesta y llegó allá a la clase molesta y la profesora le preguntó, ¿qué te pasa, Sara? Porque Sara, para los que no la conocen, es nuestra hija, pero ella es muy dramática. Es nuestra hija, porque es así. Ella, por lo menos tú le haces algo y ella lo pone 3X, más allá.
O sea, lo engrandece. Y bueno, ella llegó y le dijo a la profesora que yo la había regañado y la profesora le preguntó, ¿tu papá te pegó? Y ella le dijo sí, porque la había pellizcado, y la profesora le dice eso a la directora, y la directora me llama. Oye, mira, que le pegaste a tu hija. Ella está aquí. Yo le dije, ya va, se fue a pellizcar, y yo le pegué. Y aparte, yo soy su papá y la tengo que corregir. No, pero eso aquí no se permite. Está prohibido en España. ¿Qué vas a hacer tú cuando ella llegue a casa y te diga que no perdió? Bueno, cuando ella la perdió, le digo, bueno, compra otra. ¿Qué voy a hacer? Ya lo que tenía que hacerle se lo hice, porque era corregirla en el camino. De pronto, a ver, le pude haber pellizcado, no la pude haber pellizcado, pero realmente yo no quería. ¿Quién quiere causarle daño a sus hijos? Nadie. Tú lo que quieres es lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero ellos lo malo bueno y lo bueno malo lo llaman de tal manera que tú no corrijas a tu hijo ni le puedas decir nada, y eso lo llaman bueno. Eso es lo que hablaba yo con Grisel. Ellos quieren una juventud sana, pero sin corrección. ¿Eso existe? No, jamás. Jamás. Eso es malcrianza. Y Dios no malcría a nadie, mi hermano. Dios no malcría a nadie, ni aun a sus hijos los malcría. Las consecuencias las tenemos nosotros por nuestros actos, no es así. Pero Dios no nos exime de las consecuencias. Dios dice, bueno, ahí estás tú, aguántate ahora, porque yo te hablé claro a ti. ¿Por qué no nos debemos mundanizar, mis hermanos? Y con esto no digo que yo voy a llegar a mi casa y le voy a meter 3 hebillazos a mis hijos por la cabeza y al otro le voy a meter un golpe, porque a eso no hemos sido llamados, porque primeramente tengo que darle a Cristo. ¿Con qué está corrigiendo? ¿Con amor o con ira? ¿Sí o no? Con amor debemos corregirlo, porque la palabra es clara. O yo me voy a hacer la vista gorda de lo que hagan mis hijos. Así como tampoco me puedo hacer la vista gorda de lo que hagan ustedes como nuestros hijos espirituales, ¿verdad? Yo tengo que hablar contigo mi hermana, eso no es así, y yo tengo que ser inofensible. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor, que usted avance y crezca, lidere, fructifique, multiplique, ¿verdad? A lo que hemos sido llamados. Pero eso de que no me digas nada, eso no existe nunca. Pero aquí lo llaman la corrección. Esa, no le digas nada. Vemos a los papás que le caen a golpe a los hijos, porque estos ojitos lo han visto. Estos ojitos han visto que el papá le pega a la mamá, el hijo le pega a la mamá. Y tranquila, la mamá lo patea y tal. Ay, no me hagan nada. Pero, ¿qué broma es esa, mis hermanos? ¿Ah? Eso realmente es el diseño de Dios. Porque yo veo a Dios como un Dios de orden. Un Dios donde, que yo le decía que el Dios no es demócrata. Porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene su trono. Y gobierna o no gobierna. Es Dios. Y el primer rey que se vio en la tierra, mi hermana, Saúl, lo pidió el hombre. Pero era el diseño que tenía Dios. Y Dios siempre, Dios en su palabra es orden. Dios para nosotros es un Dios de orden. Tenemos que ordenar las cosas que tenemos. Aún con nuestros hijos aquí en la iglesia. Y tenemos que ordenarnos en todas las áreas, mis hermanos. Es importante entender eso. Porque si nosotros nos amoldamos al mundo, dejamos de ser la iglesia de Cristo, porque Cristo es orden. Y estas expectativas, mira cómo van muy concatenados con esto, porque ellos querían amoldar a Cristo a lo que ellos querían hacer. Porque en su corazón nunca tuvo amar al prójimo. ¿Qué es eso? Imagínate, y aquel que me haga mal yo lo voy a amar. Pero Cristo es así. Ama a tu prójimo, que te haga bien o te haga mal. Él responderá, pero tú tienes que amarlo. Ámame a mí sobre todas las cosas. Pero estos hombres tenían unas expectativas totalmente falsas. Cuando Jesús se encuentra con estos dos insensatos, no los ignora ni los pasa de largo. Al contrario, se detiene a hablar con ellos. Jesús siempre se adueña del momento para enseñar. Así que le dice a los dos, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban referente a él. La palabra en que debemos enfocarnos nosotros era necesario que Cristo padeciera estas cosas. Las palabras eran necesarias, son bastante fuertes. Después de todo, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué tendría que haber padecido aquello? Simple y sencillamente por quien es Él, el amor. Y a veces no lo entendemos. No entendemos que Él es amor también, no entendemos eso. Con fuerza difícilmente se logran las cosas. Y es necesario muchas veces ser también determinado en lo que tenemos que hacer. Pero el primer fundamento tiene que ser el amor.
Les hablaba de la corrección a mi hija. Yo puedo caer golpe a mi hija, pero a eso me ha llamado Cristo. No. Tengo que corregirla en amor. Mira, te di ese pellizco porque hiciste esto, hiciste aquello y no lo estás haciendo bien. Mañana espabilate y anda bien. Claro, la palabra dice que con la... ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo corregir a mi hija mayor como a mi hija menor, porque el otro es más pequeño. Ahí se puede despistar, ya la culpa es mía. Porque yo soy el que tengo que tener la botellita, pero ella ya está grandota. Ay, ay, ay. ¿Saben qué la noticia les tengo? Dios no nos va a corregir a nosotros como un corderito pequeño, a los que tenemos tiempo, porque a veces nos jactamos, ¿verdad, Marco? Tengo 6 años en el Evangelio, pero cuando te dan duro, ¡ay! Y entonces, ¿cuáles eran esos 6 años? Tengo 7 años en el Evangelio, tengo 15 años en el Evangelio, pero cuando se te habla francamente, te ofende. ¿Por qué? Porque no hay fundamento en ti. El que ama, ¿qué pasa? Corrige. La palabra es sabia. Claro, no me puede doler, pero no quedarse con la fe. Claro, es que no puedes quedarte con la ofensa. Es más, si te duele, eres inmaduro. Voy más allá, claro que sí. A veces la inmadurez nos lleva a las falsas expectativas. Es eso. Y no digo que seamos indolentes, pero sí es importante madurar. Asemejarnos más al Señor. Mire, Cristo Jesús comía con uno que lo había vendido ya, que le robó todo, dejó caer toda su vida. Pero ¿saben por qué? Porque Él es justo. En Él no obra la injusticia. Las consecuencias, mi hermano de la fe, las vamos a pasar. Es así. Él te presenta lo bueno y cuando no es bueno te va a pasar aquello. ¿Cómo tú te decides ir por lo no bueno? Bueno, hermano, avance por allá. Pero las consecuencias las vas a tener. Pero en medio de ese proceso que nosotros gritamos, Señor, Señor, ¿dónde está? El que estaba contigo siempre, pero el que no me escucha eres tú. De oídas me había oído, pero mis ojos nunca me vieron, tus ojos nunca me han visto. Y así estamos muchas veces en la iglesia. Queremos que Dios haga todo lo bueno por nosotros, pero nosotros no nos sacrificamos ni un poquito por el Señor, mis hermanos. Es importante que nosotros estemos llamados a hacer esa vocación que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, ir a ser discípulos, predicar el Evangelio. Y así. Estamos en contra. Exactamente. La ira de Dios tenía que recaer sobre alguien, en lugar de caer sobre nosotros, recogió a su Hijo. Era necesario también porque Dios es amor. Su amor no le permite no hacer nada para salvarnos del pecado. El amor lo llevó, lo impulsó a entregarlo. O sea, mira, ese amor que sentía por su Hijo, el mismo amor que lo impulsó a entregarlo. Porque nos amó tanto a nosotros que dio a su Hijo unigénito para que nosotros no nos perdiésemos, sino que tuviésemos vida eterna. Juan 3:16. A veces lo leemos, lo sacamos, Juan 3:16, pero realmente vemos el contexto en que habla Juan 3:16. Amor para entregar a su Hijo, amor por nosotros, amor por Él que era santo y lo entregó aún cuando no había hecho nada y nosotros nos habíamos comido la luz roja de millones de ratos y teníamos multa de más. Esa clase de amor lo llevó. Entregó a su Hijo unigénito en la cruz por nuestros pecados. Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Era necesario también porque Dios es misericordioso. Su misericordia no le permite ignorar la deuda de nuestro pecado. No podía, Dios nunca se va a contradecir en su palabra. La palabra de Dios dice, si me eres fiel en lo poco, Dios nunca se va a contradecir. ¿Cómo fuimos? Fieles, perfecto, lo pongo en lo mucho. ¿Cómo fueron? Indiligentes, hermano. Lo siento, pero es que la consecuencia la tenemos que vivir porque Dios es que justo. Es amor, pero es justo. Y hace unas semanas hablábamos de la figura del juez. El juez siempre tiene un equilibrio. ¿O no es así? Y Él siempre va a respetar ese equilibrio. Él es amor, perfecto, pero también es justo. Y tiene que ejercer su justicia. Jonathan en estos días me decía, amén, gloria a Dios. Jonathan en esto me decía, papá, tienes que hablar mucho sobre el infierno. Tienes que hablar sobre el Apocalipsis. Yo digo, bueno, hijo, imagínate si le abro el Nuevo Testamento y a veces me arrugan la cara, imagínate que le abren el infierno, se va de la iglesia. Pero a veces es necesario también que hacerlo, mi hermano.
Tenemos que hacerlo, tenemos que ser suficientes maduros para aguantarnos desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque nos gusta lo bonito. Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Dios mío, yo no he andado en consejo de malos, ni me he sentado con escarnecedores, sino que tu ley, todas las mañanas me levanto y leo un salmo, Señor. Medito todos los días. Será bienaventurado, no, será como ese árbol plantado. Esa parte que nosotros, mira, tú le agarras, tú le ves la Biblia a la gente, Salmo 1, y ves ahí subrayado así. Será como árbol plantado junto a corrientes de río que da su fruto a su tiempo. Gloria a Dios, y mis hojas no caen, pero ahí hay un pero muy tremendo que viene después de ahí. No así los malos. Y nos gusta lo bonito. Fíjense, nos gusta lo bonito. La promesa. Las promesas. Es como ese hijo que está con su papá y lo que quiere es que el papá muera para que le dé la herencia. ¿Le gusta eso, la añadidura? No, papá tiene tantas cosas. ¿Cuándo vas a pelear el viejo para que me deje todo? Familia de la fe, alaben y disimulen, porque a veces somos así también. Mi hermano, en el reino de Dios tenemos que entender que Dios no puede ser burlado, mi hermano. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y no podemos poner unas falsas expectativas a aquel que nos llamó. A cada uno de nosotros en algún día de nuestra vida nos pedirá cuenta por lo bueno que hemos hecho y por lo malo también. ¿O no es así? ¿O es la Biblia mía nada más que tiene eso? Toda, ¿verdad? Amén. Era necesario porque nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Ningún pago es suficiente, dice el Salmo 49 del 7 al 8. Pero Dios encarnado, sí pudo hacerlo y lo hizo por nosotros. Y les digo algo, mis hermanos, no dejemos que el diablo siembre la duda sobre el hecho de que la muerte que Jesús ha pagado por nuestros pecados sea en vano, mis hermanos. Porque estos hombres vieron a Jesús en primera persona, fueron nutridos por Jesús en primera persona, y sin embargo no lo habían conocido todavía. Yo de verdad que les animo a que usted pueda entender a lo que ha sido llamado. Mira, hoy somos pocos, algunos no pudieron venir por diferentes causas, pero si nosotros en lo poco, mis hermanos, que somos fieles, vamos a ver lo mucho que Dios prepara para nosotros. Mira, Jesús podía, como el dueño de todo, él podía haber tenido miles de discípulos, pero con 12 que fueran bien fundamentados en la palabra, iban a hacer grandes cosas. Nosotros tenemos que sentar unas buenas bases, tenemos que realmente sincerarnos y madurar en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y que podamos nosotros ser fieles en todo momento, y fieles en diversas áreas, primeramente al Señor, pero fieles en todo momento, constantes a lo que nos ha llamado, a no ser dudativos, a no ser ambiguos, a no ser inconstantes, como eso que los lleva la ola del mar, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Este domingo sí voy, el otro no, este domingo sí vengo, el otro domingo no vengo. Hermano, yo creo que cada una de las señales que Cristo nos ha dejado en su palabra de su venida están más que ratificadas. Muchas veces hemos escuchado como coletilla o frase de cajón: Cristo viene pronto. Pero si viene pronto, mi hermano. ¿Cuándo es el día? No sé, pero las señales nos dicen que está pronto. Yo no sé si es mañana, si es pasado, si es la semana que viene o es dentro de 2 años. Lo importante es cómo estamos nosotros para recibir al Señor de la gloria. ¿Realmente lo conocemos o nuestros oídos nada más habían escuchado de Él? ¿Qué expectativas tenemos nosotros del Señor? ¿O qué falsas expectativas hemos llegado a nosotros a lo largo de nuestro caminar en Cristo? En hacer que sean unas expectativas que Él nunca ha prometido en nosotros. Conocerlo es no hacerse falsas expectativas. Conocerlo es obedecerlo. Amén. Puede parecer muy obvio, pero quiero preguntarles: ¿a dónde llevó a Jesús a aquellos hombres para restablecer su esperanza? ¿A dónde los llevó? ¿Qué fue el argumento que Jesús usó para que ellos volvieran a entender y que sus ojos fueran abiertos? A que no perdieran la fe. A la palabra. Es necesario que tú y yo leamos todos los días la palabra, pero no que lo leamos como un libro de Gabriel García Márquez, porque bueno, voy a leer el capítulo 1 hoy, a ver qué me dice.
sino que lo veamos, la leamos y meditemos en ella de tal manera que ella cause en nosotros que nos asemejemos cada día más al Creador de ella, al Señor. Que nosotros seamos confrontados de tal manera que la palabra no sea un libro más, sino que realmente le demos el valor que tiene. La vida depende de nosotros, de ella. ¿Sabían ustedes eso? Conocerán la verdad y la verdad que te hará libre. Pero ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Jesús fue a la Biblia, lo llevó a las Escrituras, y esas Escrituras lo dieron con la sabiduría necesaria para la salvación. Debido a esas Escrituras, estos dos hombres comprendieron que no tenían que buscar a nadie más que a Cristo. Comprendieron que no debían vivir ya para ellos mismos, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Lo comprendieron por el poder puro del Evangelio. Y yo espero, mis hermanos de la fe, que ustedes también lo entiendan el día de hoy. De verdad que es el anhelo en mi corazón de que usted no sea fluctuante en lo que Dios nos ha llamado, mis hermanos, sino que seamos entendidos al llamamiento que hemos tenido cada uno de nosotros. Que seamos responsables y consecuentes, que seamos maduros y entendidos, que el amor reine en nosotros realmente, que la unidad se manifieste en nuestras vidas, que podamos nosotros, los que estamos, ser un verdadero cuerpo de Cristo. Amén. Que no haya divisiones en nosotros, que no haya murmuraciones en nosotros, mis hermanos. A Cristo no le gusta eso, nosotros no hemos sido llamados a eso, sino a animarnos los unos a los otros en el amor de Cristo, en la palabra, en que si tú te caes yo te levanto. En lo que Él le enseñó a esos 12, nosotros pongámoslo por obra, mis hermanos, porque fiel es el que nos llamó a cada uno de nosotros. Amén. Es mi esperanza el día de hoy. Yo le pido que usted se ponga de pie, mis hermanos.